Hola a todos de nuevo. Sí, lo sé, no me he ido. Después de ese resumen rápido y jugoso, creo que vale la pena profundizar un poco más en esta historia de Kerem y Hande y en cómo su relación, su ruptura y las consecuencias de la misma ejemplifican una tendencia mucho más amplia en el mundo de las telenovelas turcas. Volvamos a Love is in the Air. Era más que una simple comedia romántica, era un fenómeno cultural. La serie no solo triunfó en Turquía y España, sino que arrasó en Latinoamérica, Italia, e incluso en algunos países asiáticos. ¿Por qué? Bueno, la fórmula era perfecta. Teníamos una historia de amor moderna con toques de cuento de hadas, personajes carismáticos y una producción visualmente atractiva. Pero sin duda, el ingrediente secreto era la química palpable entre Hande y Kerem. Esa conexión que se veía en pantalla era tan real que era imposible no creer en ella. Y aquí reside la primera clave: la industria de las telenovelas turcas, y especialmente sus fans, tienden a idealizar las relaciones entre los protagonistas. Se espera que el amor que vemos en la ficción se extienda a la vida real. Y cuando eso ocurre, como en el caso de Hande y Kerem, la euforia es total. La pareja se convierte en un símbolo, un ejemplo de amor verdadero. Pero, ¿qué pasa cuando ese cuento de hadas se rompe? Pues que la decepción es enorme. Y es aquí donde la prensa rosa turca entra en juego. Son expertos en crear dramatismo, en buscar titulares impactantes y en alimentar la especulación. Después de la ruptura de Hande y Kerem, los medios se volcaron en analizar cada gesto, cada declaración, cada movimiento de los dos actores. Se publicaron artículos con títulos como Hande devastada tras la traición de Kerem, o Kerem arrepentido de su error. La realidad es que nadie, aparte de ellos dos, sabe lo que realmente ocurrió. Pero eso no importa. La narrativa se construye a base de rumores, de fuentes anónimas y de interpretaciones subjetivas. Y por supuesto, las redes sociales jugaron un papel crucial. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro actor. Se crearon hashtags como #teamhande y #teamkerem. Los comentarios hirientes, las acusaciones y los insultos fueron constantes. Y en medio de todo este caos, Hande y Kerem tuvieron que seguir adelante con sus vidas. Hande, como ya hemos mencionado, optó por la discreción. Se centró en su trabajo, evitando hacer declaraciones públicas sobre la ruptura. Esta actitud, según algunos medios, fue interpretada como una señal de resentimiento hacia Kerem. Se argumentó que Hande se sentía utilizada por Kerem, que él había aprovechado la atención mediática para impulsar su carrera. Pero, ¿es esto cierto? Es imposible saberlo. Lo que sí es evidente es que Hande es una mujer inteligente y reservada, que prefiere mantener su vida personal en privado. Quizás su silencio no era una señal de resentimiento, sino simplemente una forma de protegerse a sí misma del circo mediático. Kerem, por su parte, adoptó una estrategia diferente. Fue más abierto a hablar de la relación, incluso después de que terminara. En algunas entrevistas, reconoció que la ruptura había sido dolorosa, pero insistió en que seguía teniendo un gran respeto por Hande. Algunos fans interpretaron esta actitud como una señal de madurez y honestidad. Otros, sin embargo, lo criticaron por ser demasiado exhibicionista y por no respetar la privacidad de Hande. La verdad es que la actitud de Kerem es más acorde con su personalidad extrovertida y comunicativa. Él siempre ha sido una persona abierta y sincera, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Sin embargo, en este caso su sinceridad pudo haber sido malinterpretada. Pero, dejando de lado la especulación, lo importante es destacar la capacidad de Hande y Kerem para seguir adelante. Ambos han demostrado ser profesionales consumados, que no han permitido que su vida personal afecte a su trabajo. Hande, con su papel en Bambas Kabiri, ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ha asumido un reto interpretativo complejo y lo ha superado con creces. Su personaje de fiscal es fuerte, inteligente y decidida. Es un papel que le permite mostrar su talento dramático y alejarse de la imagen de chica dulce y romántica que muchos tenían de ella. Y Kerem, con su participación en Jakob Seversen, ha demostrado que sigue teniendo un gran potencial como actor de comedia. Su personaje de Ates es divertido, carismático y entrañable. Es un papel que le permite conectar con el público y mostrar su lado más humano. Pero más allá de sus éxitos individuales, la historia de Hande y Kerem nos enseña algo importante sobre la industria del entretenimiento.
Nos muestra cómo la presión mediática y la atención de los fans pueden afectar a las relaciones personales de los actores. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los focos y de los personajes de ficción, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y sobre todo nos invita a ser más respetuosos con la privacidad de los actores. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones personales, ni a especular sobre sus vidas privadas. Podemos admirar su trabajo, disfrutar de sus series y películas, pero debemos recordar que ellos también tienen derecho a ser felices y a vivir su vida como quieran. Volviendo a las otras series turcas que mencionamos antes, Erkencikus y Erkay, vemos patrones similares. La química en pantalla entre Demet Özdemir y Can Yaman, y entre Ebru Şahin y Akın Aksu, generó una gran expectación entre los fans. Pero en ambos casos, las relaciones personales de los actores se mantuvieron en privado. Y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó nada. Esto demuestra que no todas las relaciones entre actores de series turcas terminan en romance. A veces la química se limita a la pantalla. Y eso está bien. No hay ninguna obligación de que los actores se enamoren en la vida real. Lo importante es que sigan siendo profesionales y que sigan haciendo un buen trabajo. Y en eso tanto Demet y Can, como Ebru y Akın, han demostrado ser unos grandes. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo más de cómo las relaciones entre actores de series turcas pueden convertirse en objeto de fascinación y especulación. Pero al final, lo que importa es el talento y la profesionalidad de los actores, y su capacidad para seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y ahora sí, chicos, esto es todo por hoy. Espero que esta ampliación del tema os haya resultado interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y suscribiros al canal para más vídeos sobre dramas turcos. Hasta la próxima.